Buenos días, mis estimados niños del quinto A y B de educación primaria de nuestro querido colegio GEUNI. Bienvenidos al área de comunicación. Nos encontramos nuevamente el día de hoy. El tema que trataremos es el 56, el verbo, accidentes gramaticales. Con ustedes, la profesora María Isabel Luyo Cordero. Nos encontramos en la unidad número 6. Con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y el cuidado maternal de María Santísima, seguimos siempre con nuestra oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, me presento ante ti en este lunes con mucha alegría y esperanza para darte las gracias porque me permites la dicha de vivir una nueva semana. Qué hermoso es despertar cada mañana y sentir tu presencia en mi vida, bendiciéndome, soportándome, avivándome y dándome fuerza y voluntad para salir adelante. Padre eterno, tú eres mi mejor amigo y es en ti donde están todas mis ilusiones y mis ganas de progresar. Hoy quiero poner en tus manos mi trabajo, mis proyectos, mis compromisos y mi vida entera, porque solo tú sabes lo que es mejor para mí. Y confío en que me llevarás por caminos de amor, éxito y prosperidad. Por favor, ilumíname con tu hermosa luz y lléname de fuerzas para dar lo mejor de mí. Permíteme ser paciente, humilde y tomar decisiones de la justicia y la bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy lunes 20 de septiembre nos acercamos para celebrar el Día de la Primavera. A ver las recomendaciones. A trabajar con optimismo y alegría. Organizar nuestro tiempo para cumplir con todos nuestros deberes. Concentrarnos. Tomar los apuntes en nuestros esquemas. Desarrollar, después que hemos aprendido, las páginas 118 al 120 y luego subirlas al Classroom. Bien, mis niños y niñas, acá tenemos este nuevo tema, el verbo accidentes gramaticales. A ver, él y ella cantan, él canta. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué acción realizan las personas? Como observamos acá, tenemos cantan y canta. ¿Qué acciones observamos que están realizando aquellas personas que cantan, Miss? Entonces colocamos aquí canta. Bien, mis niños y niñas, ¿en qué se diferencian cantan y cantan? Ah, Miss, cantan está en plural y canta está en singular. Correcto, mis niños y niñas. Seguimos. Entonces, vamos a ver que el verbo es una palabra que va a expresar una acción, un estado o un proceso de los seres vivos u objetos. Por ejemplo, Sandra juega. ¿Cuál es la acción de Sandra? Que juega. Mi polo está limpio. Ajá, ¿cómo está mi polo? Limpio. ¿Cuál es el verbo? Está. La planta crece. ¿Qué pasa con la planta? Es que crece. Está en un proceso. Repito, un verbo indica una acción, un estado o un proceso. A ver, a practicar más. Tenemos aquí Julia baila. A ver, otra acción tenemos. Ella está adolorida.
Y otra acción que podemos tener es ellos se reproduce. A ver, vamos a analizar. Ajá. Y tenemos, Juan baila. ¿Cuál es la acción? Baila. Acá me indica acción. Ella está adolorida. ¿Cómo está ella? Adolorida. ¿Y cuál es el verbo? Está. Aquí me indica un estado. Ellos se reproducen. ¿Qué pasa con ellos? Se reproducen. Acá me está indicando un proceso. Bien, mis niños y niñas. Seguimos ahora para que nosotros podamos reconocer que es un verbo, van a presentar sus accidentes gramaticales y lo vamos a presentar en persona, tiempo, modo y número. A ver, vamos a ver, persona. Me indica si la acción verbal está siendo realizada por la primera, segunda o tercera persona. Tenemos acá, yo escribo. ¿Cuál es el verbo? Escribo. ¿Quién escribe? Yo. Primera persona. Segunda, vamos a ver, tú escribes. ¿Cuál es el verbo? Escribe. ¿Quién escribes? Tú. Segunda persona. Él escribe. ¿Cuál es el verbo? Escribe. ¿Quién escribe? Él o ella. Tercera persona. También podemos colocar estas acciones. Vamos a ver aquí, antes de ir a la práctica, vamos a colocar, ya, nosotros escribimos, ya, ¿cuál sería ahí el verbo? Escribimos, bien. ¿Quiénes escribimos? Nosotros. Y acá también sería primera persona. Siguiente. Ustedes escriben. Ya, aquí el verbo escribe. ¿Quién se escribe? Ustedes. Sería segunda persona. A ver, aquí ellos escriben. Correcto. ¿Cuál sería el verbo? Escribe. ¿Quién se escriben? Ellos. Tercera persona. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí están en singular y acá están en plural. Así es, mis niños. Ahora sí, vamos a ver. Escribe qué clase de persona presenta el verbo en cada oración. ¿Y en qué página nos encontramos? En la página número 116. Tú lees. ¿Cuál es el verbo? Lees. ¿En qué persona? Tú, o sea, segunda persona. Yo estudio. ¿Cuál es el verbo? Estudio. ¿Quién estudia? Yo. ¿En qué persona? Primera persona. Él habla. ¿Cuál es el verbo? Habla. ¿Quién habla? Él. ¿En qué se encuentra? Tercera persona. Hernán canta. ¿Qué hace? Hernán canta. Ahí está el verbo. ¿Quién canta? Hernán. Y Hernán, ¿en qué persona está? Puede ser él canta, entonces está en tercera persona. Bien, mis niños y niñas, no se vayan a olvidar que un verbo presenta el accidente gramatical en persona, es decir, un verbo se puede conjugar por las personas primera, segunda o tercera persona, ya sea en singular, ya sea en plural. Así es, mis niños. Ahora vamos a presentar el número. Expresa si la acción verbal está siendo realizada por un solo individuo, singular, o por varios individuos, plural. Clara y Elisa cantan. ¿Cuál es el verbo? Canta. ¿Y en qué está? En plural, porque aquí son dos personas. Rafael canta. ¿Cuál es el verbo? Canta. ¿Quién canta? Rafael.
Cuando es una sola persona, está en singular. A practicar. Ahora tú. Escribe si el verbo está en número singular o en número en plural. Nos encontramos en la página 116. María come. ¿Cuál es el verbo come? ¿Quién come? María. ¿En qué persona está? A ver, antes de ir a lo que es número, tercera persona, Miss. Bien. Pero ¿en qué número? ¿Singular o plural? Miss está en singular. Bien. Ellos comen. El verbo comen. ¿En singular o en plural? Miss, en plural, porque son ellos. Ya, vamos a completarlo acá. Nosotras trabajamos. ¿Cuál es el verbo? Trabajamos. ¿Está en singular o está en plural? En plural, Miss, porque habla de nosotras. Él conduce una moto. ¿Cuál es el verbo? Conduce, Miss. ¿Quién conduce? Él, una sola persona. Entonces está en singular. Recordemos que un verbo se puede conjugar en primera, segunda, tercera persona, en singular o en plural, y también puede encontrarse ya tanto en singular como en plural. Bien, mis niños. Ahora vamos a ver en cuanto al tiempo. Indica si la acción verbal sucede en el presente, ahora, en el pasado, antes, en el futuro, después. Andrés baila. ¿Cuál es el verbo baila? ¿En qué tiempo? Presente. Karen bailó. ¿Cuál es el verbo? Bailó. ¿En qué tiempo? Pasado. Diego bailará. ¿Cuál es el verbo? Bailará. ¿En qué tiempo? Futuro. Bien, entonces un verbo ya se puede conjugar, volvemos a repetir, en personas, primera, segunda, tercera persona, ya sea en singular, ya sea en plural. A un verbo también lo podemos encontrar en singular o en plural. Ajá. Y un verbo puede conjugarse en los tiempos pasado, presente o futuro. Ahora tú escribes si el verbo está en tiempo presente, pasado o futuro. Vamos, vamos. ¿En qué página nos encontramos? En la página 117. Gastón cocinó. ¿Cuál es el verbo? Cocinó. Y como cocinó, ya está en pasado, mi tiempo pasado. Lucero ganará. El verbo ganará. ¿En qué momento se dará? En futuro, mi. Bien. Jorge estudia. Estudia, Miss, es el verbo. ¿En qué tiempo? Y es en el tiempo presente. Yo amé. Miss, el verbo es amé. ¿Cuándo? Amé, Miss, pasado. Así es, mis niños. Y hasta el momento tenemos los tiempos pasado, presente y futuro. Ahora nos encontramos en el modo. Recordemos ya que un verbo puede conjugarse en personas, ya sea primera, segunda, tercera persona, en singular o en plural. Que un verbo tiene los números que pueden ser singular o pueden ser plural, que un verbo se conjuga con los tiempos pasado, presente o futuro. Y ahora vamos a entrar a modo. El modo informa sobre la actitud del hablante. No hay que olvidar la actitud del hablante ante lo que dice.
y presentan dos modos, pero hoy voy a agregar también un tercer modo. Pero vamos a ver el primer modo, el modo indicativo. Expresa la acción verbal, que esa acción verbal es real y es concreta. Los niños estudian. ¿Cuál es el verbo estudia? La acción es real, concreta, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora el modo imperativo indica si la acción verbal es un mandato, miren acá, es una orden o un ruego. Vamos con los ejemplos. Nadia, vete del salón. El verbo es vete. Bien, pero acá notamos que hay una orden. Entonces, no se olviden que aquí vamos a presentar en este momento dos modos, el indicativo y el imperativo. Indicativo, una acción real o concreta. Imperativo, me va a señalar el verbo que me está indicando una orden, un mandato o un ruego. Ahora tú, vamos a practicar y vuelvo a decir que nos encontramos en la página 117. Escribe si el verbo está en modo indicativo o imperativo. Sergio, retírate del cuarto. El verbo retírate. ¿Y en qué modo está, Miss? Está señalando una orden y por lo tanto está en modo imperativo. Ella mira la televisión. El verbo es mira, pero no está señalando una orden, Miss. Está indicando, está expresando una acción real. Entonces el modo es indicativo. Ellos escuchan la explicación. Escucha es el verbo, me está señalando, me está contando, y esta acción es real. El modo es indicativo. A ver. Sebastián, guarda tu lápiz. El verbo es guarda. Y acá me está señalando una orden, por lo tanto está de modo imperativo. Bien. ¿Y cuál será el tercer modo? Aquí lo vamos a ver. El modo subjuntivo, que va a expresar un deseo. Ese verbo me va a expresar un deseo. A ver, ojalá el oro se calle. ¿Cuál es el verbo? Calle, de callar, de que esté en silencio. Ojalá, entonces, cuando expresa un deseo, ya ese verbo va a estar en modo subjuntivo. Y para darnos cuenta si está en modo subjuntivo, siempre hay que agregarle la palabra ojalá. A ver, tenemos acá el verbo venir. Lo están conjugando en los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. El director vino hoy, el verbo vino. Esta acción me está indicando en modo real. Subjuntivo, ojalá que venga pronto. El verbo venga. ¿Y cómo me doy cuenta que está en modo subjuntivo? Porque expresa un deseo y acá está el ojalá. Imperativo, ven inmediatamente. ¿Cuál es el verbo? Ven. Ven, me está señalando una orden o un mandato. Bien. Ahora nos piden que acá nos dan un verbo llamar y hay que colocarlo en los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Puedo colocar aquí ella llama a su mamá. Bien, entonces, ¿cuál sería la acción llama? Y está indicando, está en modo real. Bien, subjuntivo. Ojalá ya, ella lo llame. ¿Cuál es el verbo? Llame. Y expresa un deseo, ojalá.
Ahora, ¿cómo será el modo imperativo? Vamos a ver, podemos colocar aquí, a ver, vamos a trazar acá, colocamos llama rápidamente, llama rápidamente. Bien, ¿cuál sería el verbo? Llama rápidamente. Acá me señala una orden. Entonces, no olvidemos, modo indicativo, cuando la acción es real, ya. Subjuntivo, cuando me expresa un deseo, y nos vamos a dar cuenta si le agregamos la palabra ojalá, y va a ser también imperativo cuando señale una orden. Bien, ya hemos visto lo que es el verbo en los aspectos gramaticales, persona, tiempo, número y modo. Bien, hemos llegado aquí a la parte de nuestro esquema, mis niños y niñas. El verbo es la palabra que nos expresa una acción, un estado o un proceso. Ella canta muy bien, me está expresando la acción. Ella está enferma, me expresa el estado. Ella acarició a su gato, me expresa un proceso. Así es. Y para saber que esa palabra es un verbo, podemos aplicarle los accidentes gramaticales, que son persona. El verbo puede estar en primera, segunda o tercera persona, ya sea con los pronombres yo, nosotros, nosotras, en segunda persona, con los pronombres tú y ustedes, en tercera persona, con los pronombres él, ella, ellos y ellas. En cuanto al número, el verbo puede estar en singular, por ejemplo acá, Julio caminó, o pueden estar en plural, ustedes caminaron. En tiempo, el presente, el pasado, el futuro. Por ejemplo, él estudia, presente, él estudió, pasado, él estudiará, futuro. Y en cuanto a los modos, hay tres. Yo lavo, me indica el modo indicativo, expresa una acción real. Ojalá lave. Aquí el verbo lave está en subjuntivo porque expresa un deseo, y acá está la palabra ojalá. Lava rápido. Aquí me señala una orden, por eso el verbo lava está en modo imperativo. No se vayan a olvidar, mis lindos niños y niñas, copiar este esquema en su cuaderno, que les va a permitir recordarse del tema que hemos tratado el día de hoy, y así puedan ustedes desarrollar su práctica. Continuamos. Ajá, nos vamos a ir a las páginas 118, 119 y 120. La vamos a desarrollar y la vamos a subir, ¿dónde? Al Claro. Bien, nos vamos corriendo a la práctica. Bien, mis niños y niñas, nos encontramos en la ficha práctica número 56. Ajá. Pero antes de irnos a desarrollar, vamos con nuestro esquemita. Hemos tratado el verbo, ¿verdad? El verbo, ajá, el verbo me indica que hemos trabajado los accidentes gramaticales. Por ejemplo, un verbo puede estar en primera, segunda, tercera persona, ya sea de singular o ya sea del plural. También un verbo me presenta número, que puede ser singular o puede ser plural. Bien, en tiempo puede ser, a ver, ya, pasado, presente o futuro. Bien. En modo, ¿se acuerdan ustedes? Indicativo, mis,
Ajá. Puede ser ahí imperativo y subjuntivo. Bien, mis niños. A ver, y lo último, vamos a escribir una oración y vamos a aplicar a ver si es verbo. Bien, y sus accidentes gramaticales. Tenemos ahí el niño realiza, su tarea. ¿Cuál sería el verbo que dicen ustedes? ¿Cuál sería el verbo? Realiza, ¿verdad? Ya. Si realiza es un verbo, tiene que tener los accidentes gramaticales en persona, en número, en tiempo y en modo. ¿Ya? En persona, el niño realiza, él realiza. Entonces, persona, tercera persona. Tiempo, realiza, presente, mis, ¿ya? Modo, está indicando, la acción es real, indicativo. Correcto. Número, una sola persona, mis. El número es singular. ¿Vieron? Un verbo será un verbo si puedo analizar con sus accidentes gramaticales en persona, en tiempo, en modo y en número. Luego que hemos hecho nuestro mini repaso, vamos a trabajar y desarrollar la página 118. Subraya el verbo de cada oración, luego indica la persona y el número de cada uno. Ejemplo, compuse un poema en mi maquinita. A ver, yo compuse, entonces dice primera persona y luego, pero ¿en qué está? Yo compuse, está una sola persona, entonces está en singular. Vamos a analizar aquí cada verbo. Buscaremos algún buen libro. Aquí el verbo es buscaremos. ¿Quiénes buscaremos? Nosotros buscaremos. Entonces está en qué? A ver, primera persona del plural. Bien. Yo iré mañana. El verbo iré. ¿En qué persona? Primera persona. Singular o plural. Mis, singular porque me menciona una persona. Bien, ellos me dejaron entre los últimos. ¿Cuál sería el verbo? Dejaron. Ya, ellos me dejaron. Dejaron está en tercera persona del mi, son ellos, son varios, entonces del plural. Correcto. La maquinita imprimía el texto, el verbo imprimía. La maquinita, entonces tercera persona. Maquinita es un solo objeto, entonces está del singular. Correcto. Bien, vamos a desarrollar el número 2. En las siguientes oraciones, después de identificar el verbo, indica el significado de persona, número y tiempo. Por ejemplo, superamos las dificultades. Nosotros superamos, primera persona. Como son varios, número plural. En tiempo pasado. Ahora vamos a desarrollar. Hacen serias advertencias. El verbo es hacen. ¿Quiénes hacen seria advertencia? Ellos, ellas. Entonces está en tercera persona. Números, si son varios, plural. Dice, a ver, vamos a, ellos hacen serias advertencias. Hacen, están ahí en tiempo presente. ¿Ya? Correremos ese riesgo. Aquí tenemos, a ver, el verbo que es correremos, persona. A ver,
nosotros correremos ese riesgo. Si es nosotros, primera persona, y ¿en qué número? Mis, son varios, plural, ya, plural. Tiempo, nosotros correremos ese riesgo. Mis, tiempo futuro, correcto. Inauguró la fiesta, el verbo inauguró. A ver, ¿quién inauguró la fiesta? A ver, él inauguró la fiesta. Entonces, si es él, mi o ella, tercera persona. Singular o plural. Tenemos que es singular. Inauguró. Ajá, el tiempo es pasado. Ahora, ¿qué viste en la exposición? El verbo es viste. ¿Qué persona será? A ver, vamos a conjugar con los pronombres. ¿Qué tú? Ahí está, tú. ¿Qué persona es? Segunda persona. Viste, ¿está en singular o el plural? Mis está en singular porque habla de una sola persona. ¿Ya? ¿Qué tuviste en la exposición? Ah, viste, mis, está en tiempo pasado. Correcto. Han suspendido el viaje. ¿Ya? El verbo es han. ¿Ya? A ver, ¿qué pronombre podría ser mis? Ellos, ellas han suspendido el viaje. Entonces está en tercera persona. Como son varios, está en plural. ¿Y en qué tiempo? Dice, ellos han suspendido el viaje, o sea, está en tiempo pasado. Bien, hemos terminado desarrollando la página 118 y en el número 2, donde me piden persona, número y tiempo. Persona, recuerden que puede haber primera, segunda, tercera persona, el número singular, plural, los tiempos presente, pasado, futuro, pero ello va a depender de que ustedes puedan hallar el verbo. Bien, ahora seguimos bajando. Nos encontramos ya en la página 119 de su libro y dice, en las siguientes oraciones te presentamos los verbos en negrita. Indica a qué modo corresponde. Y si acá vamos a recordar los modos, tenemos indicativo que me indique que la acción es real. Tenemos el modo subjuntivo y para hallarlo ya agregamos la palabra ojalá porque expresa un deseo y tenemos el modo imperativo que nos señala una orden. Mi amigo cantó en la fiesta. El verbo es cantó y el modo es indicativo porque nos está dando a conocer un hecho concreto, un hecho real. El viento gime durante la noche también está en un modo real, ¿ya? Modo indicativo. Ellos ingresaron al patio principal. A ver, ¿cuál es el verbo? Ingresaron. Ellos ingresaron al patio principal. ¿En qué modo? Indicativo. Uy, pareciera que todo está en modo indicativo porque nos señala la acción real. Quizás representemos la comedia. Representemos. Correcto, es el verbo. Quizás representemos la comedia. Nos está dando nos está dando a conocer que se puede o no se puede dar. Ojalá representemos la comedia. A ver qué será ahí. El modo es subjuntivo. ¿Ya? Porque puedo agregarle, ojalá representemos la comedia. Entonces el modo ya no está indicativo, sino está en subjuntivo. Bien. Verbo que está en tercera persona. Recordemos que para que esté en tercera persona, puede estar en singular, puede estar en plural, ¿verdad? Singular, él, con los pronombres él, ella,
y en plural con los pronombres ellos y ellas. Ella conversa es el verbo, ella, ajá, tercera, puede ser que este sea la respuesta, pero vamos a analizar yo converso, pero primera persona, tú conversas, segunda persona, nosotros conversamos, primera del plural, ustedes conversan, segunda del plural. ¿Cuál es la respuesta? Si me dice verbo en tercera persona, sería la letra A. Bien, mis niños y niñas. Bien, mis niños y niñas, hemos desarrollado y practicando en clase. Ya, acá tenemos el 1, el número 2 de la página 118. Aquí también tenemos el 3, el 4 de la página 119. No se olviden, por favor, mis niños y niñas, de pasar practicando en clase en sus hojitas, tomarle foto y subirlo al Classroom. Ahora les toca a ustedes resolver solitos, ya, la práctica calificada número 56, desarrollarla y también subirla al Classroom, ¿ya? Vamos a indicar aquí, a ver, verbo que está en modo imperativo. Ya, vamos a ver acá. Recuerda que si está en modo imperativo, te aviso yo que tiene que señalar una orden, un mandato, un ruego. ¿Ya? Ve ahí, analiza cada punto. ¿Qué verbo está en tercera persona? Te hago recordar. Tercera persona puede ser que puedas conjugar con los pronombres él, ella, ellos y ellas. ¿Correcto? Acá, ¿qué verbo está en modo indicativo? Acuérdate, cuando es modo indicativo, la acción es real y concreta. No lo puedes conjugar con, no está en modo imperativo ni en modo subjuntivo del ojalá. Verbo que está en primera persona y plural. Cuando te hablan de primera persona es el yo y el nosotros, pero si está en plural sería, ya tienes que ver ahí el nosotros, ya te estoy indicando. Entresacar los verbos que aparecen en el siguiente fragmento e indica sus accidentes gramaticales. Vamos a leer. Yo nací en el distrito de La Victoria. El verbo es nací. Mira esta fotografía. ¿Ya? Aquí el verbo es mira. El de la derecha es mi abuelito. El verbo es. Nosotros lo quisimos mucho. El verbo es quisimos. Yo viví y jugué mucho con él. Verbo viví y luego jugué. Los vecinos le decían don Toto, verbo decía. Espero que todos los recuerden con cariño. Espero es verbo, ya, recuerden también es verbo. Guarda la foto. Guarda, correcto, guarda. Ahí viene mi padre, viene. Listo. Ahora dice, acá nos han escogido, nací, mira, quisimos, viví y jugué. Tienes que analizar de acuerdo a los modos que presenten, de acuerdo al modo, tiempo, persona, número que presente en la oración. Por ejemplo, nací, modo indicativo, tiempo está pasado, persona como está yo, primera persona, y el número, una sola persona, singular. Tienes que ver en cuanto a mira, quisimos, viví, jugué, en los modos tiempo, persona y número. Termina de desarrollar, le tomas foto y lo subes al Classroom. Bien. Hasta aquí hemos terminado el practicando en clase y también dando las indicaciones de la práctica calificada. Bien, mis niños y niñas, hemos llegado a la parte final de nuestro video. No te olvides de pasar este esquemita en tu cuaderno. Hazlo pronto, no esperando a última hora, por favor, mis niños y niñas. Desarrollar las páginas 118
119, 120, tomarle fotos y subirlos el día de hoy al Classroom. Muchas gracias, mis niños y niñas, por la atención prestada, como a los padres de familia que apoyan a sus hijos día a día. Muchas gracias. Que mi Dios los bendiga hoy y siempre. Nos vemos la siguiente clase.